Ok, en este caso vamos a analizar el equilibrio líquido-vapor de una especie pura. Nosotros vamos a analizar una especie en equilibrio de fases de acuerdo a la siguiente figura. Imaginemos este sistema en donde se tiene una fase líquida en equilibrio con una fase vapor. Ya hemos analizado este tipo de sistemas. Vamos a analizarlo en función de las variables que ya conocemos. En el caso de la fase vapor y en el caso de la fase líquida, hemos determinado criterios de equilibrio, es decir, donde este vapor está en equilibrio con el líquido. Existen diferentes criterios, principalmente que se tiene la misma presión en ambas fases, la misma temperatura en ambas fases, y se tiene la misma energía libre de Gibbs para ambas fases. Si recordamos de sesiones anteriores cómo se relaciona la energía libre de Gibbs en función de la fugacidad, vamos a recordar estas ecuaciones. La energía libre de Gibbs de una fase para un componente I se puede calcular como una constante de integración. Esta constante de integración gamma depende de la temperatura, más RT por el logaritmo natural de la fugacidad de ese componente en especie vapor. Aquí estamos hablando de vapor en esta fase. Ocurre lo mismo para la fase líquida. En equilibrio líquido-vapor, equilibrio de fases, la fugacidad tiene ciertas propiedades. La fugacidad propiamente es una medida de qué tanta tendencia tiene ese componente a permanecer en una fase o bien a escapar hacia la otra fase. Etimológicamente, fugacidad deriva de una raíz latina. El término fugare en latín significa huir. Otras palabras similares vienen de esa misma raíz. Por ejemplo, fugitivo viene de esa misma raíz en latín. Significa una tendencia a escapar. Entonces, la fugacidad es una medida, por ejemplo, yo tendría un componente aquí, si es puro, con cierta fugacidad en fase líquida y otra fugacidad en fase vapor. Dependiendo de este valor, se relaciona con la tendencia de permanecer en esta fase o de ir hacia la otra fase. Si restamos ambas ecuaciones, es decir, el valor de la energía libre de Gibbs en la fase vapor menos el valor de la energía libre de Gibbs en la fase líquida para ese componente, vamos a llegar a la siguiente ecuación. Aquí podemos hacer la deducción. Este es un cambio de energía libre de Gibbs. Lo podríamos hacer así. Vamos a tener, por ejemplo, el coeficiente gamma y a esa temperatura más RT, logaritmo natural de la fugacidad del componente I en fase vapor. Y eso lo vamos a restar al coeficiente gamma, a esa temperatura, menos RT, logaritmo natural de la fugacidad en fase líquida. Esta resta está representando en realidad un cambio de energía libre de Gibbs. Ese cambio de energía libre de Gibbs es el cambio del vapor menos el líquido. A su vez, sabemos que en estado de saturación, las propiedades de estas dos fases son similares, tanto presión en la fase vapor, presión en la fase líquida. Yo tengo aquí una presión, una temperatura. Si está en equilibrio este sistema, estas dos fases van a tener la misma presión, la misma temperatura. Entonces, aquí nosotros podemos realizar esta resta y noten que estas dos se eliminan la constante de integración
Y me queda RT, logaritmo natural de la fugacidad en fase vapor, menos R, aquí me faltó T, logaritmo natural de la fugacidad de ese componente en fase líquida. Los logaritmos naturales, como conocemos del álgebra, tienen ciertas propiedades. Aquí yo estoy utilizando un logaritmo natural de una resta. Por ejemplo, un logaritmo natural de una variable A menos un logaritmo natural de una variable B. Esto se puede expresar de acuerdo a las propiedades de los logaritmos como un cociente. Entonces, por eso estamos expresando este logaritmo como un cociente. A partir de esta ecuación, notamos que si la energía libre de Gibbs es igual en ambas fases, el cambio en energía libre de Gibbs es igual a 0. Entonces yo tendría RT, logaritmo natural de este cociente de fugacidades, es igual a 0. Yo de ahí puedo despejar. Podría despejar las fugacidades. Sería logaritmo natural de F fugacidad del componente en fase vapor entre fugacidad del componente en fase líquida igual a 0. ¿De dónde se deduce esta ecuación? Yo puedo decir que el logaritmo natural de esas fugacidades, fugacidad I en fase vapor entre fugacidad de I en fase líquida, es igual a 0. Digamos, eliminando este RT, lo puedo pasar acá dividiendo o dividir toda la ecuación entre RT. Entonces, el cociente FI en fase vapor entre FI en fase líquida es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque estoy empleando una exponencial. Exponencial del logaritmo de este me da nada más ese cociente. Igual a exponencial de 0, que es 1. Entonces, en el equilibrio precisamente, la fugacidad de todos los componentes van a ser iguales. En equilibrio también se le conoce como en estado de saturación. Entonces, esa es la primera deducción que podemos conocer en el equilibrio. Sabíamos que eran iguales la presión, la temperatura, pero ahora hemos deducido que son iguales las fugacidades de ese componente en una mezcla no ideal. Continuando este análisis, en estas especies puras no ideales, vamos a comentar que para esta especie pura, que coexiste en las fases líquido y vapor, que están en equilibrio, se tendrá entonces la misma temperatura, la misma presión y la misma fugacidad de ese componente. Entonces estas variables son iguales. En fase líquida serían iguales. Por lo que el cociente de estas dos fugacidades, recuerden que se llama coeficiente de fugacidad. Para cada una de estas dos fases, el coeficiente de fugacidad se va a definir como la fugacidad en estado de saturación entre la presión de saturación de ese componente. Aquí se utiliza coeficiente de fugacidad en estado de saturación para indicar que se encuentra en un equilibrio líquido-vapor. Entonces, este coeficiente de fugacidad en estado saturado va a depender tanto de una fugacidad, que puede ser la fugacidad del componente I, en estado vapor, que sería igual a la fugacidad del componente I en estado líquido, que sería igual a la fugacidad del componente I en estado de saturación. Porque son iguales. Esto entre la presión de saturación. Obviamente esta la puedo calcular utilizando la ecuación de Antoine, por ejemplo, a la temperatura T para ese componente. Entonces ese coeficiente de fugacidad en estado saturado va a ser igual al coeficiente de fugacidad del componente I en fase líquida y al coeficiente de fugacidad del componente I en fase vapor.
Esos dos términos son iguales y se le puede conocer simplemente como phi y superíndice saturación. Ahora, ya hemos visto cómo podemos calcular los coeficientes de fugacidad de fase vapor. De fase vapor, recordemos que podemos utilizar correlaciones como la ecuación virial, como otras ecuaciones de estado. Para la fase líquida no lo hemos analizado todavía. Vamos a analizar cómo podríamos calcular el coeficiente de fugacidad de un componente que se encuentra en fase líquida, es decir, un líquido puro. Para calcular la fugacidad de un líquido puro, vamos a aplicar esta relación. Aquí se comenta la fugacidad de una especie pura I a la temperatura T como un líquido comprimido se calcula de esta manera. Vamos a analizar esta ecuación. Aquí la vamos a calcular como un líquido comprimido a la temperatura T. El líquido comprimido tendría una temperatura debajo de la temperatura de saturación. Vamos a analizar esta ecuación. La fugacidad del componente I, de cualquier componente I puro en estado líquido a una presión P, se calcula utilizando estas relaciones. Es la fugacidad de ese componente en fase vapor a su presión de saturación entre la presión de saturación de ese componente por la fugacidad de ese componente en fase líquida a la presión de saturación entre la fugacidad de ese componente en fase vapor a la presión de saturación P, multiplicado por la fugacidad de ese componente en fase líquida a la presión P del sistema, a la cual yo quiero conocer esta fugacidad, entre la fugacidad del componente I en fase líquida a la presión P de saturación por la presión de saturación. Aquí separamos esta ecuación en partes para analizar cada una de ellas. La parte A de la ecuación es ese cociente que menciono, el cociente de fugacidad en fase vapor del componente I puro. Noten que este sería un coeficiente de fugacidad. Ese coeficiente se puede calcular utilizando correlaciones. En estado de saturación, recuerden que esta es la definición de el coeficiente de fugacidad en términos de el factor de compresibilidad de la fase vapor. Entonces, esa parte A de la ecuación se calcula utilizando esta relación. Aquí podemos utilizar diferentes procedimientos. Podríamos calcular el factor de compresibilidad con correlaciones o podríamos sustituir aquí la ecuación. En este caso ya hemos visto con correlaciones cómo podemos analizar este término. El inciso B, noten que es la fugacidad del componente I en fase líquida en estado saturado entre la fugacidad en fase vapor en estado saturado. Nosotros acabamos de deducir que estos dos son iguales. Como esos dos son iguales, ese cociente es 1. Para la parte C, se menciona que es el efecto de la presión sobre la fugacidad del líquido puro I. Es decir, cómo va a cambiar la fugacidad a una presión P con respecto a la fugacidad de ese componente en estado saturado. Este es un efecto de la presión con respecto a la fugacidad. Para realizar este cálculo, vamos a recordar algunas definiciones en función de la energía libre de Gibbs. Vamos a considerar esta ecuación. Esta ecuación relaciona esta diferencia, es la energía libre de Gibbs del componente I, menos la energía libre de Gibbs del componente I en estado saturado. Aquí la energía libre de Gibbs del componente I estaría definida a una presión P y a una temperatura T.
Esta otra estaría definida a una presión de saturación, P de saturación, y a una temperatura de saturación. De acuerdo a relaciones, esta diferencia se puede conocer integrando desde una presión de saturación a la presión P del sistema y el volumen de líquido por la diferencial presión. De igual manera, nosotros comentamos que en sistemas en equilibrio líquido-vapor, nosotros podemos relacionarlos con la fugacidad, con esta relación, como lo acabamos de analizar hace unos minutos. Es RT, logaritmo natural de la fugacidad del componente I, esto a la temperatura y presión P y T, entre la fugacidad del estado de saturación. Nosotros podemos igualar estos dos términos para simplificar el tercer factor, el factor C. Entonces, si igualamos esos dos términos, estos dos es igual a ese cambio de energía libre de Gibbs que mencionábamos. A partir de estos dos términos podemos despejar el cociente fugacidad del componente I entre fugacidad del componente I en estado líquido a la presión de saturación. Aquí simplemente se obtiene el exponencial en ambos lados de la ecuación y se integra. Entonces el exponencial del logaritmo simplemente se cancelan mutuamente por ser funciones opuestas. Del otro lado me queda el exponencial de este término. El exponencial de este término se resuelve integrando. RT son constantes, los podemos sacar de la integral. Y por lo tanto, la integral la podemos expresar de la siguiente manera. En este caso, aquí incluimos la fugacidad del componente I, el coeficiente de fugacidad del componente I en estado de saturación, de acuerdo a las relaciones que acabamos de analizar. Entonces, el coeficiente C yo lo puedo calcular utilizando esta relación. Okay. Si partimos de esa relación que acabamos de mencionar, vamos a integrar suponiendo que el volumen del líquido es aproximadamente independiente de la presión. En la mayoría de los líquidos esto se cumple. La mayoría de los líquidos actúan como fluidos incompresibles. Entonces el volumen del líquido no cambia con respecto a la presión. Integrando esta parte es una diferencia de P menos P de saturación. Este lo manejo como constante, sale de la integral y me queda la integral de P1 a P de dP, que sería P menos P de saturación. Esto es la integral. Precisamente ya hemos hablado de este factor en equilibrio de fases. Este factor se le llama factor de Poynting. Lo vamos a recordar. El factor de Poynting es un factor que determina algunas propiedades de las mezclas o del equilibrio de fases líquido-vapor. Vamos a analizar cómo lo podemos calcular. Entonces, este sería el término de la ecuación, la fugacidad del componente I. Vamos a analizarlo. Antes de pasar a esto, recordemos cómo se relaciona con la ecuación que estábamos analizando, con esta. El factor de Poynting está incluido en esta relación. Esta sería la fugacidad de un líquido puro. Recordemos que esto es el coeficiente de fugacidad directamente. Eso es coeficiente de fugacidad en estado de saturación. Este término B vimos que vale 1. Y este término C precisamente se reduce al factor de Poynting. Entonces, esa ecuación
nos va a servir para el cálculo de fugacidades en estado puro, que es esto. Para el cálculo de este factor, se requieren conocer los siguientes valores. Esto me daría la fugacidad del componente I en estado líquido, siendo ese componente I puro. Entonces es el coeficiente de fugacidad en estado de saturación por la presión de saturación, por el factor de Poynting. ¿Cómo podemos realizar este cálculo? Bueno, inicialmente necesitamos conocer el factor de compresibilidad. Vamos a relacionarlo con la ecuación virial. El factor de compresibilidad Z de la fase vapor del componente I se requiere conocer para el cálculo del coeficiente de fugacidad por medio de la ecuación. Entonces, lo podemos conocer de diferentes maneras. El factor de compresibilidad ya hemos visto que se puede calcular a partir de la ecuación virial, que nos dice que ese componente poseerá un factor de compresibilidad definido por la ecuación virial. Entonces este lo podemos calcular con correlaciones de Pitzer, por ejemplo, como hemos visto. Hemos visto que sería igual, por ejemplo, a Z0 más el factor acéntrico por Z1, donde Z0 y Z1 se pueden estimar a partir de tablas, a partir de variables reducidas, la temperatura reducida o presión reducida, por ejemplo. Conociendo ese valor, va a ser posible sustituir aquí e integrar, que es como lo hemos venido haciendo utilizando la ecuación virial. Entonces, esta ecuación nos permitirá calcular el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I en estado de saturación. Esto lo vamos a requerir para esta ecuación. Es este. La presión de saturación es muy sencillo, lo podemos calcular con ecuación de Antoine, por ejemplo, a la temperatura T. Otro factor que necesitamos conocer es el volumen molar de la fase líquida. Ese volumen molar de la fase líquida, por lo general, se conoce leyendo el volumen del líquido saturado. Puede ser de tablas o puede ser utilizando ecuaciones de estado. Ese volumen de líquido saturado se lee a la presión de saturación. Aquí debe decir con el valor de la presión de saturación. Entonces, ese volumen de líquido lo vamos a leer a la presión de saturación. Usualmente, porque en tablas de vapor es difícil encontrar líquidos comprimidos. Entonces aproximamos, por ejemplo, el volumen del componente I en estado líquido es aproximadamente el volumen del componente I en estado saturado. Esto a la temperatura T y la presión de saturación. Y este volumen sería la temperatura T y presión del sistema P. Aproximadamente son iguales en caso de que no tengamos directamente tablas de líquido comprimido. Okay. Entonces, si queremos conocer el coeficiente de fugacidad, vamos a aplicar las mismas relaciones. En caso de que el coeficiente de fugacidad dependa del factor de compresibilidad Z, podemos utilizar las correlaciones previamente mencionadas para este factor de compresibilidad. Y además, sustituyendo estas dos, el factor de Poynting tendrá este valor.
por lo que la ecuación del coeficiente de fugacidad de un componente puro se podrá estimar como la presión del componente I en saturación por el exponencial del coeficiente virial BII, esto del componente puro, multiplicado por la presión de saturación del componente I, más el volumen del componente I en fase líquida por esta diferencia de presiones. Presión menos presión de saturación dividido entre RT. De esta manera podemos expresar correlaciones ya en términos de la ecuación virial para el cálculo de fugacidad de un componente puro en fase líquida. Ese sería el modelo.